Muy buenas amigos de CheTV, espero que se encuentren muy bien y les agradezco por seguir acompañándome en cada uno de estos videos que van a ser cada vez más y mejores. El de hoy arranca en la estación de trenes de Oranienburgo, al noroeste de Berlín. Hay acá un colectivo que en pocos minutos nos lleva al campo de concentración de Sachsenhausen, que funciona hoy como museo, memorial y centro de documentación. Cuando hice esta visita, había partes de la muestra que estaban cerradas debido a las medidas preventivas contra la pandemia que todos conocemos ya. Pero de todos modos hay mucho para ver. Hoy veremos parte de lo relacionado con el Tercer Reich. Y la semana próxima veremos cómo siguió usándose este campo luego de la ocupación soviética y durante el período de la República Democrática Alemana. Sachsenhausen fue construido en 1936. Diseñado por un arquitecto de las SS que, a diferencia de las primeras tropas de asalto del Partido Nacional Socialista Alemán, contaban con un considerable número de graduados universitarios en sus filas. El objetivo del arquitecto fue lograr el máximo control físico y psicológico de los prisioneros. La forma triangular y la disposición de los barracones permitía que pudiera observarse todo el espacio desde las torres de control perimetrales. La horca estaba dispuesta en el corazón de la plaza central para que cada ejecución sirviera de lección y que su presencia constante fuese ineludible. Intentos de fuga y cualquier acto considerado de indisciplina o sabotaje le costaba la vida al prisionero. Algunos de ellos, desesperados, simplemente se arrojaban contra los alambres electrificados para morir. Más de 200.000 personas estuvieron prisioneras en Sachsenhausen entre 1936 y 1945. En su etapa inicial, la mayor parte de los prisioneros eran alemanes opuestos al nacionalsocialismo, arrestados por sus ideas políticas, así como judíos y homosexuales arrestados por su condición. A este campo de concentración fueron traídos, entre otros, judíos arrestados durante la Noche de los Cristales Rotos del 9 de noviembre de 1938. No me extiendo sobre este tema porque estoy preparando un video sobre la Noche de los Cristales Rotos en el cual contaré en detalle toda esa historia, pero cabe mencionar aquí los siguientes hechos. El 7 de noviembre de 1938, un joven judío polaco que vivía en Francia disparó contra un diplomático alemán que murió 2 días después. El joven se llamaba Herschel Greenspan y cometió el atentado luego de enterarse que sus padres habían sido deportados de Alemania solo por ser judíos. Hitler y Goebbels presentaron el atentado como evidencia de que los judíos pretendían destruir a Alemania. Junto a una campaña de prensa antisemita, organizaron desde el Estado un ataque a escala nacional contra sinagogas, hogares y negocios de los judíos alemanes. Entre los datos que dan una idea de la destrucción causada, resulta elocuente que más de 1000 sinagogas fueron destruidas por el fuego esa noche. La Kristallnacht, nombre que le dieron los ciudadanos de Berlín debido a que durante toda la noche escucharon el ruido de cristales rotos, marcó un antes y un después en la violencia antisemita del Tercer Reich. El gobierno hizo responsable a los judíos y entre las medidas que se tomaron en su contra fueron detenidos 30.000 hombres, muchos de ellos traídos a Sachsenhausen. Por entonces no estaba en marcha aún el exterminio sistemático, pero la mayoría de ellos iba a morir de todos modos en Alemania. La audioguía incluye el testimonio de un sobreviviente detenido durante la Noche de los Cristales Rotos respecto de sus días en el barracón número 38. Las ventanas del barracón estaban claveteadas, también las rejillas de ventilación. En las ventanas habían pegado tiras de papel para que no pudiera entrar el aire desde fuera. De este modo, en las habitaciones en las que dormíamos, todo estaba herméticamente cerrado. Si no abrían la puerta, dentro nos faltaba el aire. En los dormitorios de los barracones normalmente había filas estrechas de camas de 3 pisos. A menudo, 2 o 3 prisioneros tenían que compartir una cama. En casos excepcionales, por ejemplo, después del ingreso de los judíos polacos en septiembre de 1939, las SS cambiaban las camas por sacos de paja.
Cuando el barracón estaba muy lleno, uno solo se podía dar la vuelta en la cama a la vez que todos los demás. Si un prisionero iba al lavabo por la noche, se arriesgaba a perder su sitio para dormir. Cada mañana los prisioneros tenían unos pocos minutos para lavarse y utilizar las letrinas. En el hacinamiento no había espacio para la privacidad. Mientras los primeros ya estaban comiendo su trozo de pan y charlando con sus compañeros, otros estaban haciendo sus necesidades. Por en medio estaban los cadáveres de los que habían muerto durante la noche. En 1992, en la noche del 25 al 26 de septiembre, pocos días después de la visita del primer ministro israelí Isaac Rabin, los dos barracones fueron parcialmente destrozados por un incendio provocado por radicales de derechas. En los años siguientes fueron reconstruidos de tal manera que ahora quedan visibles restos del incendio. Dentro de Sachsenhausen funcionaba una cárcel con celdas individuales para aislar y castigar a los prisioneros, pero sobre todo reservadas para presos prominentes traídos por la Gestapo, la policía secreta del Estado. En estas celdas estuvo Herschel Greenspan. Los nazis planeaban montar un juicio espectacular en su contra, pero no pudieron hacerlo, y se desconoce cómo terminó sus días. En esta cárcel también estuvo Martin Niemöller, pastor luterano alemán, autor del famoso poema en el que reconoce no haberse preocupado cuando encarcelaban a otros, poema que finaliza diciendo: «Cuando vinieron a buscarme, ya no había nadie que pudiera protestar». Respecto de su experiencia en esta cárcel, dijo lo siguiente: Cuando se me pregunta, ¿de verdad fue tan terrible? Entonces solo puedo contestar, fue 1000 veces peor. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el campo se utilizó para encerrar a las miles de personas deportadas desde los territorios ocupados. Había entre esa multitud de hombres y mujeres, soldados de las fuerzas aliadas tomados prisioneros y civiles destinados a trabajos forzados. En su gran mayoría provenían de la Unión Soviética y Polonia. El complejo del campo de prisioneros incluyó fábricas emplazadas en los alrededores, que estaban dirigidas por las SS. En ellas se producían ladrillos y municiones. Los prisioneros también realizaban trabajos de construcción de infraestructura en la ciudad de Oranienburgo, bajo las órdenes de personal civil. También eran obligados a fabricar una variedad de productos, por ejemplo, suelas de calzado. Para probar su calidad y resistencia, se hacía marchar sin descanso a los prisioneros sobre distintas superficies. Decenas de miles de personas murieron aquí a causa del hambre, el trabajo sin descanso, experimentos médicos y como parte de ensayos con las tecnologías usadas para el exterminio sistemático. En Sachsenhausen se ensayaron las matanzas con gas en el interior de vehículos, primero, y después en cámaras de gas. Las víctimas de esos ensayos fueron prisioneros soviéticos y judíos. Sus cuerpos fueron incinerados en un crematorio que también estaba instalado en Sachsenhausen. Si prestaron atención al mapa, verán que el campo de concentración no está aislado, sino que está en medio de la ciudad, y de hecho era así durante las décadas del 30 y 40. Por eso, resultaba imposible que la población no supiera de todo lo que sucedía aquí. Además, los trabajos forzados implicaban que cada día salieran del campo 2000 prisioneros vigilados por guardias armados ante la vista de la población local. Sus distintas reacciones quedaron reflejadas en los testimonios de un sobreviviente. Durante su marcha a través de la ciudad de Oranienburg, eran escupidos e insultados por parte de sus habitantes. Se conocen, sin embargo, casos en los que los habitantes de la ciudad les pasaban comida en secreto. Los crímenes en el campo no se pudieron ocultar a la población. El humo de los crematorios a veces se posaba como una nube oscura y maloliente sobre algunas zonas de la ciudad. En especial, el asesinato de unos 13.000 prisioneros de guerra soviéticos en otoño de 1941 causó un considerable revuelo entre la población. Incluso los niños preguntaban a las fuerzas de las SS con desparpajo: ¿quemaréis rusos hoy también? Además de ver las salidas de prisioneros y la inconfundible actividad de las chimeneas del crematorio, los pobladores eran vecinos de las autoridades de Sachsenhausen.
Entre las casas ya existentes, las SS habían construido entre 1937 y 1938 un total de 42 casas particulares para los jefes y subjefes de la comandancia. Los miembros de las SS vivían puerta con los ciudadanos de Oranienburg. A principios de 1945 había 58.000 prisioneros, pero sabiendo que el ejército soviético ya estaba muy cerca, las SS comenzaron a asesinarlos y a evacuarlos. Primero asesinaron a unos 3.000 considerados peligrosos porque contaban con entrenamiento militar. 13.000 fueron trasladados a otros campos de concentración y a más de 30.000 los forzaron a una de las llamadas marchas de la muerte. Cuando el ejército soviético liberó Sachsenhausen, solo quedaban con vida, aunque en muy graves condiciones, 3.000 prisioneros. 300 de estos sobrevivientes murieron en los días posteriores, porque la libertad no podía curar el daño que ya habían sufrido. Espero que les haya gustado este video, a pesar de tratarse de un tema muy duro. En mi opinión, es muy importante conocer la historia para contribuir al menos un poquito a que el mundo sea mejor, que haya más respeto y menos violencia. Nos vemos en el próximo video de CheTV, en el cual les voy a mostrar el impresionante memorial antifascista que construyeron los soviéticos en Sachsenhausen. No olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos, dejar comentarios y ayudarme a sumar nuevos suscriptores para que sigamos creciendo. Gracias de verdad por estar ahí, un gran abrazo y hasta la próxima. Chau chau.